sigue Economía. sin titular. También hay Sí. algunos que se cambian de puesto. Por ejemplo, ahí está el director de Edenorte, pasó a ocupar un cargo ahora en los nuevos nombramientos. Pero, Y según los datos que dispongo, algunos otros podrían producirse. pero hay una fusión del Ministerio de Economía. Bueno, Pasaría, quizás, ajá, quizás deciden no poner a nadie y dejar una junta. Habría que ver, ciertamente, porque su situación es sí, especial. Pero bueno, regresando a los decretos y a las imágenes iniciales con Luis Miguel de Camps. Luis Miguel de Camps pasa del Ministerio de Trabajo, pasa como ministro de Educación. Abogado, como ustedes saben, especializado en el área de la abogacía, pero además catedrático universitario, lideró todo el proceso del Ministerio de Trabajo mientras Luis Abinader ha sido presidente de la República en todo este tiempo. Llega para sustituir a Ángel Hernández, quien queda como asesor. Ángel Hernández, que presentó muchos desafíos, yo veo, y bastante. sobre todo el Ministerio de Educación, porque no es Ángel Hernández, Sí, es el Ministerio de Educación. Yo estaba leyendo una crónica del viernes y eso lloraba en el corazón de una escuela donde 11 personas nombradas, iban 3, la sustitución es un problema, la reconstrucción de muchas escuelas. Yo creo que esto arrastra, el Ministerio de Educación arrastra unos desafíos que van más allá de los titulares, ha sido un cúmulo de cosas. ¿Cómo es posible que todavía en República Dominicana nosotros tenemos escuelas con problemas de infraestructura básica? Es decir, exacto. entonces ojalá ahora se pueden caminar en este sentido, tienen muchas trabas burocráticas. Ángel Hernández le tocó ese proceso de transición que pasó de un ministerio que había tenido políticos pensando en sus candidaturas a Sí, un que salían técnico que presidenciables. salían todo era, el Ministerio de Educación se convirtió en la puerta giratoria, entrabas como ministro y salía como aspirante. Pero Ángel Hernández sale como consultor. Pasamos a Eddie Olivares, que fue fiscal, ha sido miembro del Tribunal Y uno de Superior los Electoral. principales voceros del PRM, al menos en años anteriores, lo hemos visto tomar Sí, la batuta y la palabra en varios temas que no necesariamente otros dirigentes del PRM lo él hacían. es vicepresidente del PRM, en efecto, un armador. De hecho, él se quedó trabajando en el partido los primeros 4 años y en esta administración, que es el segundo mandato de Abinader, pasado un año se integra, faltando 3 años de la administración de este mandato. En el caso de Olivares, no había ocupado cargo público en la administración de Abinader, dedicó todas sus horas y todos sus días al partido. Fue una Sí, decisión partidaria en algún momento para que el partido no fuera abandonado por todos. Pues llega como ministro de Trabajo. Le tocará sobre todo esa gestión de eso, frente a una posible modificación del Código de Trabajo, la cesantía, todo el tema de la seguridad social. Yo creo que Eddie Olivares es una persona sobre bastante todo eso. clara y tiene algo, y es que es como sensible a los acontecimientos de la gente. Es un político cercano a la gente, no es un burócrata, sí, Sí, no es un apartado. Entonces uno esperaría de Eddie Olivares que impulse una transformación en todo lo que tiene que ver con los ámbitos que les toca, pero particularmente el tema de los derechos de los trabajadores cuando termina su vida laboral, que en este país sigan es perdiendo. completamente Sí, desastroso lo que pasa con los trabajadores, al menos en cuanto al Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación. Ambos titulares llegan en momentos cruciales para estos. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, así como comentabas, Edith, con el tema de la cesantía, con esa lucha entre patronos y sindicalistas en las que el gobierno hasta este momento se ha mantenido en cierto modo neutral, pero importante, también expresa su apoyo al tema de la cesantía y su apoyo para que en cuestión del Código de Trabajo. Y con el Ministerio de Educación, quiero retomar el tema del Ministerio de Educación, porque si bien tú señalabas esos retos, por ejemplo, como la infraestructura, la calidad de la enseñanza, que aún todo el presupuesto que tiene ese ministerio todavía tiene mucho por delante, sí se encuentra la fusión, está en medio de ese proceso de fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación como tal. Entonces son retos importantes que enfrentan estos dos
nuevos incumbentes. Con el presidente se cumple la máxima de que cuando el río suena, agua trae, porque ese decreto de Robertico Salcedo, Roberto Wow, Ángel eso sí fue Salcedo, eso cacareado. fue de un lado a otro, y entonces alguien me dijo, lo tienen guardado porque no lo pueden tirar solo, Pero, porque si lo tiran solo cae pesado. sí. Entonces lo van a poner en medio de un amasijo de decretos y efectivamente, mira, Pero yo no sé si es verdad, puedo tener mi duda, pero al final se cumplió tal como me decían. Vendrá dentro de un conjunto de decretos y eso, y yo no fui ni algún brujo ni nada de eso, de lo que le llaman ustedes por algunos brujos que dicen que están llamando para adivinarle el futuro a la gente y se meten en eso y caen en desgracia. No, 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 no. Esto era como una cosa que se comentaba en todos los pasillos. Pero desde Roberto, hace rato, sí, eso su no es de decreto, ahora, de su que de decreto enero, estaba no. hecho, pero estaban como probando. Oye, porque ¿cuántos meses? para mucha gente era como una pedrada en un ojo porque no entendían la designación de Roberto Ángel Salcedo en cuanto a la mirada que significa la amplitud de miras del Ministerio de Cultura. Sí es verdad que ha sido una persona que ha estado vinculado al mundo del espectáculo, al mundo de las artes, pero esperaban a alguien con un peso intelectual como algunos... Igual que como pasó con Milagros Germán. Con cuando Milagro la pasó lo asignaron, mismo, que era efectivamente. alguien del Pero espectáculo. él podría sorprender, sobre todo si se hace acompañar y mira otros sectores. Uno esperaría que no se convierta, que no es espectáculo la cultura solamente, que la cultura y que en nuestro país se necesita un trabajo. Mira, Que no es solo cine, la cultura, en el caso de Robertico. Bueno, cine, porque él tiene una experiencia en cuanto al cine. Sí, cine. Bueno, Entonces, sí, pero le toca, y de hecho hasta ahí, porque Roberto Ángel Salcedo, el ámbito que maneja, y había una crítica severa y dura, de mucha gente diciendo que no podía ser, y se adelantó, es decir, lo sazonaron antes de salir. Eso fue, la gente probó antes de salir, no, antes ya de que eso, ese plato estuviera ya en la eso pasó mesa. por el horno. Ya eso era, ya había pasado, ya todo el mundo sabía que iba. Y ahora llega acompañado de toda esta gente y como que se pierde ahí. Pero mucha gente te dice, lo veo, ¿cómo puede ser? Ayer estaban todavía incrédulos a pesar de que se anunció. Esto es un golpe dado sin acecho, anunciado para probar. Y entonces tú te acostumbras, te dice, viene. Llegó el día del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. Suerte que ojalá y él se haga acompañar de gente y mire a áreas que en la cultura necesitan el Sobre estímulo. todo eso. Y yo sobre pienso todo que eso. puede incluso el tema de la educación. Esas horas extras que tienen nuestros niños en la escuela, que los muchachos aquí se pudieran formar, aprender algo que tiene que ver con el arte, la música, la pintura, o sea, podrían tener trabajos, porque aquí les sobra dinero al Ministerio de Educación. Si hicieran una combinación de trabajo, ojalá. En realidad no sobra Exista dinero, ese ministerio necesita dinero, necesita bastante dinero, sobre todo porque en el área cultural se utiliza mucho, así como pasa con otros ministerios, el presupuesto se gasta mucho en empleomanía y en logística, y eso deja obviamente poco monto, poco presupuesto para otras áreas. Hay, por ejemplo, escuelas de bellas artes a lo largo en el país, en el territorio nacional, que cerraron por falta de presupuesto o por falta de inversión, así como otros programas del sector cultural que cerraron. Está, por ejemplo, la ley de mecenazgo, que después de que casi más de una década de discusiones, esperando que eso apoyara de algún modo u otro a la gente que hace cultura, esa ley se trabajó mucho por ella y se frizó ahora en el gobierno de Abinader. Hay otros puntos, por ejemplo, del sector cultural, están, por ejemplo, el apoyo a los carnavaleros, el apoyo a la gente de la cultura popular, muchos aspectos que son críticos, que uno no los ve necesariamente, porque como el Ministerio de Cultura, imagínense, frente al Ministerio de Obras Públicas o al Ministerio de Educación, que maneja tanto y que tiene tanto peso y que la gente sale con aspiraciones presidenciales, generalmente el cultura no se ve tanto, pero el Ministerio de Cultura debería de tener un peso mucho mayor, sobre todo por el efecto que puede tener eso en la sociedad. Esperemos que en esta gestión Roberto Ángel Salcedo realice algo por el Ministerio de Cultura, por la gente, pero son muchos los retos que tiene ese ministerio por delante. Mira, yo estaba conversando el otro día con una familia que tiene un chiquitín en la Escuela de Bellas Artes, creo que está tocando el violín o algo así. Y me decía, a veces tienen que hacer colectas para determinadas cosas. Eso no hay, Sí, lo que cobran los profesores, el ambiente de trabajo, los recursos que disponen. Ojalá, y aquí se pusiera atención porque ese es un ámbito fundamental importante. Pasamos, por supuesto, recordarán que Roberto Ángel Salcedo llega para sustituir a Milagros Germán.
Milagros Germán, la diva, que ocupó el Ministerio de Cultura y que renunció. Presentó su renuncia ante el presidente, fue finalmente aceptada. Milagros había sido portavoz de la presidencia, objeto de muchísimas críticas, algunas ciertas, otras muy abusivas. Yo creo que en el caso de Milagros particularmente se ha abusado, hay algunos aspectos que ni siquiera es necesario tratar acá. Pero Milagro ha sido una gente siempre que no irrespeta a nadie. Sí. Usted puede estar de acuerdo o no, pero ella no es una gente de salir a tener, qué sé yo, conflictos individuales o personales. Milagros merecía, yo creo que fue una mejor decisión que tomó. A Milagros le convenía apartarse un poco y volver a la tranquilidad en la que vivía. Es que ella no le benefició, yo no pienso que el le beneficiara, ni siquiera el cambio, sino entrar no, el cambio de gestión como funcionaria al gobierno. A eso me refería, no al cambio que promueve el PRM. No, porque la palabra cambio se ha contaminado. Entonces, Eduardo Estrella, que algunos creían que ya se retiraba, Eduardo Estrella, que fue presidente del Senado de la República. Hay quienes estaban diciendo anoche que ese señor no sabe de eso. Eduardo Estrella fue ministro de Obras Públicas, ¿o no lo recuerdan? Fue ministro de Obras Públicas, ingeniero civil, pero además reconocido como una persona decente y honesta en momentos en los que no necesariamente era lo que prevalecía en la República Dominicana. Así que, y de hecho, siempre abogó por ciertas transparencias y mecanismos que apenas ahora comienzan a funcionar. Sustituye a Delignia Ascensión. En el caso de Delignia Ascensión, que fue ministro de Obras Públicas hasta ayer, ese también era un rumor a voces, eso era un comentario, se dijo incluso que había renunciado, tuvieron que emitir un comunicado para decir, no ha renunciado. Tengo entendido que Delignia sabía que venía un cambio el 27 de febrero, él estaba claro en eso, pero alguien se apresuró y comenzó a decir la especie de que renunció. Según yo pude averiguar, esa campañita lo que buscaba era que el presidente no se arrepintiera. Pero yo no la entiendo bien, pero uno tiene que preguntarle a alguien. La estamos diciendo ya. A veces tú ves la cosa y tú dices, ¿qué juego están jugando? Porque algo están jugando. Parece que era eso. Quedan muchas obras por terminar, quedan obras cruciales, quedan huecos en diferentes lugares, queda un trabajo duro, el que tendrá que emprender Eduardo Estrella para continuar esa obra. Por supuesto, hay otros cambios y otras designaciones. Celine Toribio, que llega como vicecanciller, responsable de las comunidades en el exterior. Edgar de Jesús Bautista, que llega a la Oficina de Tecnología de la Información, en sustitución de Bartolomé Pujols. Bartolomé también, ese era un cargo que le tenían un fuego arriba y fuego debajo, era de manera permanente, por un tema que está en varias instituciones, como el alquiler del edificio, esas cosas. Yo cuando veo ese fuego tan intenso, siempre... Y sobre todo a Bartolomé, porque como él era tan crítico, tan férreo en sus posiciones, entonces pasa ya al tren gubernamental de la mano del PRM, entonces como que fue un cambio que mucha gente no asimiló. De todas maneras, pienso que ahí hubo unos movimientos y una campaña bastante intensa, que por su intensidad me permito guardar una cierta distancia. Eso no quiere decir ni que sea verdad ni que mentira, pero la verdad es que Bartolomé, y pienso también que él, como otros funcionarios, y esta es una debilidad de este gobierno, no supieron llevar un mecanismo de comunicación efectiva, no supieron responder a tiempo, eso se fue convirtiendo en una bola de nieve. Pero Bartolomé se toma un descanso porque es un respiro salir del país en esas circunstancias, va como embajador ante la Organización de la Aviación Civil. Yo lo único que no sé qué tiene que ver aviones con la tecnología, pero bueno, como los aviones están en la cumbre de la tecnología todos los días, quizás yo le preguntaría a Bartolomé. Sería bueno saber cómo funciona una cosa con otra. También, sí. porque bueno, pero tú sabes que los embajador ante se toman su tiempo y miran, van a la... Habría que ver, habría que preguntarle. Porque eso a no me parece como que le tenga sede en algún sitio. Sí, pero claro que tiene que irse embajador. Pero viviría afuera. Claro, de verse la idea. Pero la Organización de Aviación Civil Internacional tiene que estar... No sé cómo funciona, honestamente. No, vamos a buscar, vamos a preguntarle a él, porque yo lo que me estoy preguntando es lo que se hace allí. De todas maneras, estas designaciones nos dejan a todos una lectura. Hoy tendremos varias lecturas sobre esto, tenemos mucho contenido. Estará con nosotros en breve Rosario Espinal. Vamos a hablar de esa mirada política sobre estos asuntos, de las implicaciones que tiene. Además de Rosario Espinal, que va a estar esta mañana tempranito, me dice, Edith, ¿no quiere que yo duerma hoy?
porque le propuse venir a las 6:15 de la mañana. Dice, no, bueno, a las 6:30. A las 6:30 de la mañana va a estar con nosotros Rosario Espinal, que nos va a ayudar hoy como coanfitriona de este programa. También, y que ya lo teníamos previsto desde antes, no quisimos dejar de hacerlo porque es muy relevante, el presidente del Colegio Dominicano de Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, estará con nosotros, el presidente de esta entidad, a propósito del derrumbe que costó la vida a varias personas en la provincia de La Romana. Hay derrumbes que se recuerden la Plaza de los Chinos en Santiago. En La Vega también. El derrumbe de La Vega de pasó. una hora. El mismo derrumbe hasta del mismo CODIA, al lado, sí, que le dañó un pedazo. ¿Qué está pasando en nuestro país? Eso sin que haya un terremoto, ni un temblor, ni nada. Entonces, vamos a hablar con él de esto. Esa es parte del contenido y, por supuesto, no podemos obviar lo que está pasando en Estados Unidos, que tiene una guerra particular, una guerra de aranceles, una guerra comercial que podría tener efecto en todo el mundo. Así que de todo eso estaremos conversando hoy. Yo sé que Germán tiene un punto más, así que saludamos con muchísimo gusto a Germán Marte después de este fin de semana. Saber, Germán, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Buenos días. Muy buenos días, mis queridas compañeras. Edith Febles, muy buenos días. Indira Suero, un abrazo de bienvenida. Gracias, para ti. Germán. Muy buenos días, pueblo dominicano. Aquí estamos, al pie del cañón, día por día en el día. Así estamos. Ese terremoto que se ha creado, ese sacudión que ha dado Abinader, dará de mucho de qué hablar. Ya ustedes han detallado paso por paso. Me asombró uno que, aunque era Vox Populi, sonaba para ese cargo, pero tú decías, ajá, y tú tienes cuadros importantes, eso lo podemos ver más adelante. Rosario nos puede ayudar bastante en el análisis de esto y en los perfiles, pero bueno, a mí me llama mucho la atención, me voy a quedar solo con el Cultura, en el sentido de que tú tienes cuadros importantes, tú tienes un Tony Raful, aunque es embajador, pero una figura que ha sido ya de cultura y que un intelectual de fuste. Tú tienes a Andrés L. Mateo, mi profesor Andrés L. Mateo, yo creo que el intelectual de más nivel de este gobierno y uno de los más grandes de este país, pero no se le toma en cuenta. Robertico Salcedo, nada personal, pero Robertico Salcedo, tú lo pones al lado de Tony Raful, por ejemplo, o de Andrés L. Mateo, y tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, Luis Abinader? Pero bueno, ahí está, a Abinader le gustó, le agradó eso y nombró a Robertico ahí. Ya veremos qué tal le va. Otro que se destaca para mí es el caso de Eddie Olivares, en mi valoración personal, que es una persona decente, no conflictiva, que sabe manejarse en todos los ambientes de una manera diplomática, con mucha altura, con mucho nivel, respetuoso, defendiendo a su partido. Tú puedes estar o no de acuerdo con lo que él, ¿verdad?, representa, pero bueno, es una persona decente, básicamente. Y bueno, y ni hablar de los otros dos ministerios. Y no es Popi. No es Popi, ni anda haciéndole, y defiende las posiciones propias. Y eso es importante, eso este que apunta Eddie, eso es importante en este gobierno. Este gobierno porque decide sí, es un gobierno de de Popi es como dar un dato crucial de distinción, sí, de diferencia. Vale el matiz, se sacan con esta mano así. vale son el Popi. detalle. Tú mejor que cuéntelo, ¿no, Popi? Pero hablando de Popi, por ejemplo, el que va a educación, que quizás encaja en ese perfil. Pues ¿Tú crees que encaje en educación? No sé, un poquito. Sí, si tú le preguntas a la gente te va a decir que sí, pero... Un poquito, pero él es una persona que se manejó muy bien en trabajo, no hubo conflicto, supo llevarse bien ahí. Pero fíjense Pero cómo... espérate que lo del conflicto, esta gente no son embajadores. A veces es necesario que en la administración pública, en puestos claves, tuviese conflicto con el empresariado para decirle, espérese acá. Sí, para sí. mejorar pero por ejemplo, con el tema de la... Pero miren, educación, los conflictos que tuvo el ministro. Sí, pero con el tema de la cesantía, por ejemplo, tú tienes, ¿verdad? Ajá. Él tuvo una posición correcta ahí. Defendió la cesantía ante la patronal que quería, que quiere meterle mano con todo a eso, con todo. Sí, y él mantuvo, no, espérate, la posición de nosotros es esta, en fin, yo creo que se manejó con cierta... Ahora vamos a ver, fíjense qué suave ha estado Luis Miguel de Camps en trabajo hasta ayer. Esperen los dardos, No, porque aquí van los cañones en función, no los cañones míos ustedes saben a dónde van aquí, ahí está. Pero los cañones, ya ustedes van a ver cómo se va a dirigir, depende de cómo él se maneje en educación, esperamos que le vaya bien a todos, ¿verdad? Que le vaya bien.
pero ahí hay muchos intereses, demasiado interés. Y ahí sale todo el mundo creyendo que es presidente de la República y que bueno, ahora sí, porque maneja un presupuesto, porque va a toda la provincia y dice, hey, señor ministro, señor ministro. Entonces ya llegan a creer la película y de repente se vuelven medio locos. Tú sabes qué pasa, que también Germán, ahora que hace el comentario una de las televidentes en el chat de YouTube, que no hay mujeres, al menos en los ministerios, en esas cuatro designaciones. Hasta el momento solo estarían en cuanto a ministerios la de la mujer, Mayra Jiménez, y Farideh Raful al frente de Interior y Policía. Si no me equivoco, no hay Sí. otra. Bueno, el tema es que Abinader de esta manera un poco le lava la cara a su gobierno, que mucha gente está diciendo, ¿qué pasa? Como que no hay, se necesitan cambios y demás. Había ese tintineo, ¿no? Había eso, además de algunos ruidos que había. Vamos a ver, vamos a desear que le vaya bien a todos. Lo que creo que, Edith, que hay aparte de lo nacional, a nivel internacional, un terremoto. Sí, por lo menos echar una mirada rápida Sí. a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer aranceles, lo estrenaba este ¿Sabes fin qué de estoy semana. mirando? ¿Qué estás mirando? Estoy mirando aquí las bolsas asiáticas. Ha subido Todas, hoy, todos. todas. Oigan, ustedes saben que hay Eso una- es un fenómeno mundial. Ajá, Igual en Wall Street correcto, también. Correcto, vale el punto. Miren, ustedes saben que hay una diferencia horaria, ¿verdad? Por los usos horarios, por la forma que estamos en el planeta. Si tú estás aquí de este lado, en el Caribe, por ejemplo, en las Américas, es una hora exactamente, dependiendo de donde esté, la contraria que hay del otro lado del mundo, el antípoda, como decía Juan Bosch. Bueno, el antípoda, así se dice, los que están detrás. Y es a ver, son las 6:28 minutos de la mañana aquí, 6 de la tarde, 28 minutos en Japón, por ejemplo, en Shanghái, por ejemplo. Entonces, en Europa igual, ya en Europa es mediodía, de modo que las bolsas ya se saben cómo andan. Oigan esto, en Asia todas las bolsas cayeron. La más significativa fue la de Tokio, Nikkei. El Nikkei cayó 2.66%. Eso es mucho, Edith, para esta gente. Y decirle a la gente que básicamente toda esta situación responde a decisiones del gobierno estadounidense que a sus principales socios económicos le está imponiendo aranceles, que no son más que barreras comerciales. Socioeconómico con los que tenía un tratado de libre comercio. Efectivamente, desde 1994, Sí. cuando llega el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que sería el primer experimento de ese tipo en la región. Hay que decir que el anuncio que ha hecho el presidente estadounidense, y lo hacía en su cuenta, en sus redes sociales, ya él había amenazado en la campaña electoral con imponerlo. Básicamente firmó los nuevos aranceles significativos a México, Canadá, también a China, que ha prometido una respuesta de nivel. En México hoy ya se habla de una reunión esta mañana, como siempre en un rato estará la mañanera de la presidenta, pero ella adelantaba su posición también por redes sociales. Él reconoció que esto podría hacer daño a la gente, porque lo que hacen los países es, las empresas que reciben esos aranceles lo transfieren al producto. Obvio. Si tú produces guineo y te dicen que tienes que pagar un impuesto de ese guineo, obviamente no lo va a asumir ni quien lo produce ni el país destinatario, sino ese país. Por lo tanto, algunos se están preguntando, yo vi una evaluación que estaban haciendo de las consecuencias que podía tener tanto en Estados Unidos como en México y en Canadá, y algunos académicos estadounidenses decían que no entendían. Mucha gente no entiende qué busca el presidente estadounidense. Es el detalle que no se entiende. Pero dicen que básicamente es que prevalece la idea de un empresario, del empresariado, los intereses corporativos y económicos a los intereses del país. Eso está por verse. De todas maneras, Canadá ha dado una respuesta en varios aspectos. Una de ellas, Canadá es uno de los principales importadores de bebidas alcohólicas desde Estados Unidos. Sí. Ya se está anunciando el retiro de la venta de alcohol con sello estadounidense y dicen que en algunas tiendas ya desaparecía. Ahí hay un video que es el primer ministro canadiense, habló clarito, él está haciendo con suma tranquilidad Así en como esta Claudia respuesta. Sheinbaum. Vamos a También. escucharlo brevemente, Indira, atención Indira, porque esta versión está en inglés, del Canadá, refiriéndose a los aranceles. Brevemente, señor director, Indira traduce. Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. De aranceles frente a This los will bienes include de Estados Unidos. immediate Esto tariffs incluirá on $30 billion tarifas worth of de goods 30 as of billones. Tuesday, followed by
further tariffs Esto será el on martes, 125 seguido de billion otras worth of disposiciones de American 125 products millones in 21 days' de time dólares to en allow productos de Canadian americanos. companies and supply Y esto chains permitirá a to las seek to find cadenas alternatives. canadienses, de Like the American compañías tariffs, canadienses, our buscar response otras will also opciones. be far-reaching Nuestra and include respuesta everyday items incluirá such as American beer, artículos wine, de and bourbon, diario como la fruits cerveza and fruit americana, juices, including orange frutas, juice, jugo de along with naranja, vegetables, perfume, vegetales, clothing, perfumes, and shoes. ropas, It'll zapatos. include major Incluirá consumer también products like productos household grandes appliances, como furniture, and sports equipment, muebles, and materials equipos like deportivos lumber y and materiales plastics, como el along with plástico, much more. junto con mucho más. And as part of our response, we are considering Bueno, en with the definitiva lo que está provinces and haciendo Canadá territories es aplicar several para A la Estados madera Unidos también. measures, un poquito including de su some propia related to critical medicina. Salimos de minerals, Canadá, energy, señor director, porque básicamente es generalizado. Lo que ha hecho el presidente estadounidense es a todo, para que Trump veamos lo como que dijo raro. la presidenta de México. Lo dijo después de publicar un tuit que hay que leer. Ese tuit es maravilloso, Ay, lo que sí, ella sí. dice, la manera en la que ella se expresa, la presidenta Claudia. Aquí está lo que ella manifiesta. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum de México: rechazamos categóricamente, porque una de las razones que se dio para ponerle estos aranceles es supuestamente que México apoya a los narcotraficantes, el lavado de activos y demás. Y dice: rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de los Estados Unidos, ¡Pum! que venden armas de alto poder a esos Ay, grupos sí, ya criminales. Eso es lo mismo Yo que la hacen vi. con Haití, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año. Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de 10,000 personas vinculadas con estos grupos. Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden, por ejemplo, combatir la venta de estupefacientes en la calle de sus principales ciudades, lo que no hacen, y el lavado de dinero que se genera en esta actividad ilegal que tanto daño ha hecho a su población. También podría iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes como lo hemos hecho en México. El consumo y la distribución de drogas está en su país y ese es un problema de salud pública que no han atendido. Además, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo autorizados por la FDA. México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a los Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y, sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí, subordinación nada. Nada. No. Sí. Para ello, propongo al presidente Trump que establezca una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos de seguridad y salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando Trump, hablemos. y dialogando como lo hicimos Hola, en estas hola. últimas semanas en su Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración, en nuestro caso con respeto a los derechos humanos. La gráfica que el presidente Ay, sí, Pedrón eso ha estuvo estado bueno. subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada por mi Sí, equipo. fueron ellos. Por mi equipo de trabajo, que he estado en constante comunicación con el Ajá. suyo. Instruyo al secretario de Economía para que implemente el plan B. Y ella dijo que tiene plan B, plan C, plan D, plan E y plan F. El plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Bueno, Claudia Sheinbaum, igual que Justin Trudeau, que ambos hemos sido muy categóricos en cuanto arancel por arancel, dólar por dólar, tú me das, yo te doy, ojo por ojo, diente por diente, ahí pierde todo el mundo, y pierde también dentro de ese todo el mundo, aunque se crean que no son de este mundo o que están por encima del resto del mundo, pierde el consumidor estadounidense. Se Claro. espera que la inflación suba en los Estados Unidos, que es el principal arma del presidente Donald Trump en campañas que cree que sigue en campaña. Bueno, la respuesta no se hizo esperar y entonces, oigan lo que está haciendo Estados Unidos, son aranceles, o sea, impuestos
a los dos principales socios que tiene, a los tres, porque él ha puesto a los dos vecinos con los cuales tiene un tratado de libre comercio, o sea, México y Canadá, le ha puesto 25% de aranceles, sobre pretexto de que ellos tienen ventaja. Bueno, pero pendejo usted, si siendo la primera potencia no lo ha aprovechado, que los ha aprovechado, pienso yo. Lo que pasa es que ese es un argumento para movilizar a su gente, ¿verdad que sí? Es un discurso que cala por el tema económico en la población norteamericana. Pero le ha metido esa daga por la espalda a sus dos principales socios ahí, pero le ha puesto también 10% a China. Lo que él no se esperaba probablemente que, bueno, si yo le doy aquello, simplemente, con devaluar la moneda, ambos, si lo podría explicar mejor un economista, con devaluar la moneda México, con devaluar su moneda China, le hacen sentir, le provocan un efecto contrario a lo que quiere Donald Trump, solo con esa medida, para no hablar de otra, de buscar otros mercados. Es que en realidad no se sabe lo que quiere Donald Trump y Edith hacía esa anotación. Uno no sabe qué hay detrás de estas medidas de Donald Trump, porque él, por ejemplo, dice que él quiere con esto combatir el tema del fentanilo, que él dice que viene desde México, y también lo de la migración. Esos son prácticamente los dos puntos que él piensa resolver con esas medidas. Pero ¿qué pasa? Que él está resolviendo un tema de geopolítica con una medida económica y no necesariamente eso es algo que tú hagas o que sea inteligente de hacer. Y menos y sobre todo a los socios, pueden regresar conmigo, sobre todo a los socios, en este caso México y Canadá, que no son como tal competencia de Estados Unidos, sino que son economías complementarias. Por ejemplo, lo que tiene México, Estados Unidos lo necesita y viceversa, contrario a lo que pasa con China, que sí es una competencia real, una competencia fuerte frente a Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué podría pasar con esto? Que China gane muchísimo más poder en la región que estos países, así como lo comentaba, por ejemplo, el presidente Petro en Colombia, que estos países busquen otras alianzas, pongan la mirada hacia China, pongan la mirada hacia Rusia, pongan la mirada, claro, ponenle nerviosa a cualquiera, y que también puede hacer que Estados Unidos pierda ese poderío que de algún modo u otro todavía tiene. Entonces, habría que ver, tú sabes, Edith, yo sé que nos vamos, pero algo inteligente que hizo Trump en estos momentos fue que él no le puso un arancel como tal tan grande a todo lo que tiene que ver con energía, en el caso de Canadá, porque Estados Unidos depende mucho de la energía, entonces él solamente le puso un 10% a ese arancel inteligentemente. De todas maneras, quienes dicen que esto es un aguaje, una cosa del grandulón del barrio, para atemorizar y para que los otros se bajen. Ayer ya en la tardecita se reveló que el presidente Trump dice que va a hablar hoy con Claudia Sheinbaum y con Justin Trudeau para un poco atenuar el asunto. Habrá que ver, o para atenuarlo o para grabarlo, porque con él nunca se sabe. Sí, porque él dice que no espera nada grande. Un periódico de Panamá, digo, a veces uno se sorprende, los periodistas tienen maneras creativas todavía, hay ingenio en algún lugar cuando del periodismo se trata, que titula su columna Trump, el cuento chino con respecto a Panamá, lo pone así, este es el cuento chino de Donald Trump. Entonces, me llamó la atención el título esta mañana. Nosotros tenemos una pausa, evidentemente hay mucho más elementos en esta situación. Hay un viaje que está haciendo Marcos Rubio, que llegó a Panamá, y el presidente de Panamá, cuando dio la rueda de prensa, primero respiró y dijo: ciudadanos, sé que hay mucha inquietud en este momento, o sea, como wow, estábamos preocupados. Entonces, él vendrá a República Dominicana. Mi amigo me ha dado en el ojo. No, le puso condiciones con el tema de China, que es como, y eso es parte de otro artículo, Tesla, por ejemplo, que señor, tanto contra China, pero tiene sus bases de infraestructura. Es que China tiene los minerales para eso allá. Entonces, Estados Unidos tiene muchos negocios con China. Entonces, bueno, es una cosa de decirlo así para otros países. De todas maneras, está en nuestros estudios Rosario Espinal. Dos aspectos con Rosario. Recuperamos esta movida de la mata, este reunión que ha dado el presidente de la República, que ha nombrado, ha designado cargos nuevos, ha cambiado al menos en 4 ministerios y otros funcionarios. Esa lectura, los que llegan, los que se van, con Rosario Espinal, que también nos permite una mirada a una nación en la cual ella por muchos años fue académica. Estados Unidos, ¿cómo lo ve Rosario Espinal? Rosario Espinal es socióloga, está con nosotros, a la vuelta estamos en esta conversación, se integra prácticamente como coanfitriona en la madrugada. Vamos a ir a la pausa, cuando regresemos estemos con ella y más tarde estaremos con el presidente del CODIA,
a raíz del derrumbe de una edificación en construcción en La Romana, pero también de las demás. ¿Qué está pasando en nuestro país? Él estuvo ahí y nos contará qué vio y qué se hará para que en nuestro país esto no sea tan frecuente, a pesar de que no hubo ni siquiera un temblor 3.0. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.